tal? Bueno, seguimos con la clase. Por algunas fallas técnicas, en esta clase se tuvo que partir en estos dos videos. El video anterior, pues se pausó en un momento, entonces pues ya no alcanzamos a observar esa parte, entonces le estoy grabando le estoy grabando este video para darle continuidad a la clase, que es la continuación del video anterior. Entonces, en el video anterior estábamos tratando pues de resolver el ejercicio, ¿no? Teníamos un ejercicio. De hecho, pues el video anterior ya tiene estábamos en la parte teórica de los puntos óptimos locales, y aquí vamos a realizar el ejercicio de al menos de la parte gráfica y de esa prueba de la primera derivada para estos puntos óptimos locales, tanto para máximo y mínimo. Entonces estábamos haciendo el ejercicio donde nos pedían clasificar los puntos estacionarios, y teníamos la función f de x igual pues es la misma del video anterior, y pues de hecho es la misma también que ya habíamos visto en la otra clase, ¿no? Es un noveno de x al cubo menos un sexto de x al cuadrado menos 2/3 de x más 1. Y bueno, lo que teníamos es, para encontrar los puntos estacionarios, primero pues derivábamos esta función. Entonces nos quedaba aquí 1/3 de x al cuadrado, y luego acá teníamos también 2/6, que es lo mismo que 1/3 de x, y aquí tenemos menos 2/3, y bueno, el 1 pues es una constante, ¿no? La derivada de x sobre ese 1 pues es 0, y esto lo habíamos puesto como 1/3 de x al cuadrado menos x menos 2. Y de aquí habíamos llegado a que esto es igual a 1/3 de x más 1 por x menos 2, ¿no? Entonces, después igualábamos la derivada, la igualábamos a 0, y esto es igual a 0 si pasan dos cosas, ¿no? Si x es igual a menos 1 y x es igual, o mejor dicho, o x es igual a 2. Entonces, hasta ahí era donde nos habíamos quedado en la clase anterior, bueno, en el video de esta misma clase, pero en el video anterior. Y lo que nosotros necesitábamos hacer para analizar esta parte de los puntos óptimos locales, el máximo y el mínimo local, vamos a analizar qué es lo que sucede antes de los valores de x igual a menos 1, para los valores del dominio, es decir, qué le pasa cuando x es igual a menos 3, cuando x es igual a menos 2, después qué le pasa a x qué le pasa a la derivada cuando x es igual a 0, cuando x es igual a 1, qué le pasa a la derivada cuando x es igual a 2, y qué le pasa después de ese valor igual a 2, ¿no? Y con eso nosotros vamos a poder saber qué es lo que le pasa a la función, y también vamos a nosotros poder saber en qué momento es el máximo o el mínimo, dependiendo de lo que vayamos a observar en el siguiente diagrama. Entonces, en el video anterior pues nos quedamos en esta parte de dibujar un diagrama que más o menos es algo así. Entonces, por ejemplo, aquí en el diagrama vamos a tener los valores del
que puede tomar esta x. Entonces, los valores que puede tomar, vamos a poner aquí que puede tomar el menos 2. Aquí vamos a poner el menos 1. Aquí vamos a poner al 0. Aquí vamos a poner al 1. Aquí vamos a poner al 2. Y aquí vamos a poner al 3. Entonces, estos son los valores que puede tomar x. Y el análisis que vamos a hacer es sobre la derivada. Recordemos que esta es la derivada de la función, ¿no? De esa función que tenemos. Entonces vamos a hacer un primer análisis, vamos a hacerlo como por partes. Un primer análisis es evaluar el primer término, que es 1/3 de x más 1. Luego vamos a evaluar qué es lo que pasa con el segundo término, que es x menos 2. Cuando tengamos ya estos dos análisis, vamos a poder nosotros saber qué es lo que le sucede ya a la derivada total, porque pues ya tenemos estos dos términos, y con estos dos términos comprenden la derivada total. Entonces después de esto vamos a poder analizar qué le pasa a la primera derivada, y sabiendo qué es lo que sucede con la primera derivada, vamos a poderle dar una interpretación a la imagen de la función f de x, ¿no? A esta imagen de esta función que está determinada de esta forma. Entonces, ¿qué tipo de análisis vamos a hacer en este diagrama? Bueno, en este diagrama vamos a pintar una línea punteada cuando observemos valores negativos, una línea continua cuando sean valores positivos, y vamos a pintar como un tipo círculo cuando sean valores igual a 0. Entonces, cuando tome valores negativos en estos análisis, vamos a pintar una línea punteada. Cuando tome valores positivos, una línea continua, y cuando sea igual a 0 en ciertos puntos, le vamos a poner este símbolo, ¿no? Este 0 que le estamos poniendo ahí, un círculo. Entonces, bueno, pues vamos al primer término. Y vamos a hacer la evaluación para cada uno de estos valores que puede tomar x. Entonces, por ejemplo, cuando x es igual a menos 2, entonces si evaluamos aquí en este término, x igual a menos 2, sustituimos menos 2 más 1, nos queda un menos 1, entre 3 es negativo. Entonces aquí, esta parte, empezamos cuando x es igual a menos 2 como una línea punteada porque sería negativo, ¿no? Así es como lo estamos representando en nuestro diagrama. Entonces, cuando x es igual a menos 3, pues de hecho también con mayor razón, ¿no? Cuando x es igual a menos 3, voy a hacer un poquito más pequeño esto para poder pintarla. Entonces aquí tenemos este primer término que es 1/3 de x más 1, y aquí voy a pintar al menos 3. Entonces cuando x es igual a menos 3, entonces tenemos menos 3 más 1 es menos 2, entre 3 nos queda menos 2/3, entonces también es una línea punteada de negativo, ¿no? Entonces, de hecho en este rango, en estos valores, de menos 3 a menos 2, pues todo es negativo, cuando lo igualamos aquí en este primer término. Entonces, todo esto es una línea punteada. De menos 2 a menos 1 también es negativo, porque aquí, por ejemplo, está el menos 1.5, lo evaluamos aquí, menos 1.5 más 1 nos queda menos 0.5, y entre 3, pues sigue siendo negativo. Entonces, hasta aquí también es una línea punteada, pero ¿qué le pasa cuando x es igual a menos 1 en este término? Cuando x es igual a menos 1, lo que tenemos es menos 1 más 1, que está aquí, se nos convierte en un 0, dividido entre 3, pues sigue siendo igual a 0. Por lo tanto, cuando x es igual a menos 1, aquí tenemos un 0. Entonces lo representamos mediante este círculo, como lo habíamos dicho acá. Aquí está nuestro 0.
¿vale? Ahora, ese es el primer punto estacionario. Recordemos que aquí están los puntos estacionarios, ¿no? Que de hecho también lo pusimos en el video anterior. Entonces, ahí están nuestros puntos estacionarios. Entonces, cuando x es igual a menos 1, es el primer punto estacionario. De hecho, ya lo sabíamos porque aquí menos 1 más 1 se hace 0. Toda esta parte se hace 0, que es la primera derivada. Ahora, vamos a ver qué le pasa a este término cuando x está entre menos 1 y 0. Entonces, cuando x está entre menos 1 y 0, por ejemplo, en el caso cuando sea un medio o cuando sea 0.5, tendremos un menos 0.5 más 1, nos queda 0.5 o un medio positivo, entre 3 nos queda un sexto. Entonces ahí también, ahí ya cambió el signo, ahí ya es positivo. De hecho, por ejemplo, en el caso cuando es igual a 0x, aquí nos queda 0 como valor de x más el 1 que tenemos, nos queda un 1, entre 3 nos queda un tercio. Entonces, después del menos 1, vamos a pintar la línea continua porque toda esta parte es positiva, hasta el 0. Y para los casos siguientes, cuando x es igual a 1, cuando x es igual a 2, cuando x es igual a 3, pues aquí todos estos son positivos. Cuando x es igual a 1, tenemos 1 más 1, 2 entre 3, los 2 tercios. Luego cuando x es igual a 2 tenemos que este valor es igual a 1. Y cuando x es igual a 3 tenemos que es 4 tercios. Entonces, en todo este rango, todo este espacio de valores de x, todos estos valores que puede tocar x, este término siempre es positivo. Entonces, aquí en todo este pedazo lo vamos a representar con línea continua porque es como lo estamos representando en la parte positiva. ¿Vale? Entonces, así es como tenemos el diagrama en esta parte, para este primer término, para x más 1. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando cuando estamos en el otro término? En el otro término de la derivada, en este segundo término, en x menos 2. Entonces, cuando estamos en x menos 2, o en ese término de x menos 2, pues vamos a evaluar también qué es lo que pasa para cada uno de los valores que puede tomar esta x. Recordemos que nada más este espacio que acabamos de pintar es un espacio específico donde nosotros estamos analizando qué sucede antes de los puntos estacionarios y después de los puntos estacionarios. No es todo el dominio, no el menos 3,3 es todo el dominio en este caso o en este ejercicio, sino que solamente estamos analizando este espacio del dominio porque queremos analizar qué le pasa antes y después de los puntos estacionarios. Por ejemplo, aquí, antes del punto estacionario, del primer punto estacionario, el primer término era negativo y después de este punto estacionario ya fue positivo. Vamos a ver qué pasa con este segundo término. Entonces, con este segundo término, cuando x es igual a menos 3, por ejemplo, menos 3 menos 2 es negativo. Entonces, aquí tenemos un negativo para x igual a menos 3. Para x igual a menos 2 también tendríamos un negativo, porque es menos 2, también tenemos un negativo. Por lo tanto, toda esta parte de aquí es negativa. Recordemos que en el diagrama lo estamos representando por esta línea punteada. Ahora, cuando x está entre menos 2 y menos 1, aún sigue siendo negativo, porque aquí, por ejemplo, en el caso cuando x es igual a menos 1, teníamos un menos 1, y este menos 2 también es negativo, entonces también esta parte de aquí es negativo. Ahora, cuando x es igual a 0, también es negativo porque si x es igual a 0 menos 2, nos queda ese menos 2 que tenemos ahí, entonces toda esta parte es negativa. Cuando x es igual a 1 también tenemos la evaluación, 1 menos 2 nos queda un menos 1, entonces toda esta parte es negativa. Y
¿qué es lo que sucede con x igual a 2? Cuando x es igual a 2, si nosotros evaluamos en este término, nos queda un 2 menos 2 y aquí se nos hace un 0. Entonces, y que ya lo sabíamos, ¿no? Porque justamente ese 2 es el punto estacionario, entonces justamente es el que hace 0 la derivada. Entonces, en este término, observamos que en ese es igual a 0. Antes de ese valor, pues sigue siendo negativo, porque aquí, por ejemplo, tendríamos el 1.5, en el caso del 1.5, 1.5 menos 2 nos quedaría menos 0.5, entonces sigue siendo negativo. Entonces hasta acá también es negativo, hasta llegar al 2, cuando en 2 es igual a 0. ¿Y qué es lo que pasa después del valor 2, del punto estacionario, para este término? Para este término después del 2, observemos, por ejemplo, en el caso en el que sea x igual a 2.1, nos quedaría 2.1 menos 2, nos quedaría un 0.1. Entonces ahí ya es positivo. Entonces de aquí después es positivo, y de hecho en el caso cuando x es igual a 3, nos queda un 3 menos 2 igual a 1. Entonces toda esta parte es positiva, que la representación es una línea continua. ¿Vale? Entonces, tenemos esas dos, ya la representación de en este diagrama de estos dos términos que comprenden a la derivada. Entonces, si nosotros ya tenemos esta representación gráfica de estos dos términos, las cuales son la desagregación de la primera derivada, nosotros ya podríamos analizar qué pasa con el signo de la primera derivada cuando se encuentra la x en cada uno de esos rangos, de esos valores. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros, por un lado, cuando nosotros hicimos el análisis, sabíamos que los puntos estacionarios son x igual a menos 1 y x igual a 2, porque eran los que hacían 0 esta derivada. Entonces, mediante ese análisis, pues ya de manera gráfica, en este diagrama lo podríamos representar directamente aquí como este 0, en cuando x es igual a menos 1, aquí ya estamos analizando la derivada. Y cuando x es igual a 2, pues también está el otro 0. Esto es por lo que sabemos de acá. Sin embargo, pues bueno, también como lo vemos en el diagrama, aquí cuando x es igual a menos 1 tenemos este 0, si lo multiplicamos por cualquier cosa, que en este caso sería por un valor negativo, 0 por cualquier cosa es igual a 0, que es lo que también está sucediendo aquí de manera visual. Y cuando x es igual a 2, también tenemos un 0 en los términos que se están multiplicando. Entonces tenemos un 0 por cualquier cosa, aunque sabemos que es positivo, por cualquier cosa nos daría un 0, que es el que está representándose aquí. Entonces, bueno, tanto de la manera visual como de la parte matemática, pues sí lo estamos notando. Pero vamos a observar qué es lo que pasa antes justamente de ese punto estacionario, después de ese punto estacionario, después de ese primer punto estacionario, que sería la parte antes del segundo punto estacionario, y después del segundo punto estacionario, porque eso es lo que nos interesa. Recordemos que nosotros habíamos hecho una definición o una forma para encontrar esos máximos y mínimos de acuerdo a lo que le pasaba a la primera derivada antes del punto estacionario y después del punto estacionario, ¿no? Que recordemos que, como lo habíamos mencionado en el video anterior, si la primera derivada es mayor a 0 antes del punto estacionario, para los valores antes del punto estacionario, y la primera derivada es menor a 0 para los valores después del punto estacionario, entonces ese valor es un máximo local. Y luego habíamos definido también lo correspondiente para el mínimo local, de acuerdo a lo que le sucedía a la primera derivada. Entonces vamos a analizar esa parte porque pues es a lo que queremos llegar.
hacer este análisis de la primera derivada, y después de que analicemos esto, pues vamos a poder nosotros más o menos pintar qué le sucede en esos puntos estacionarios a la función. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la primera derivada cuando x está entre menos 3 y menos 1? Cuando x está entre menos 3 y menos 1, tenemos aquí en el primer término negativo y en el segundo término también negativo. Observemos que tenemos todo este espacio de negativo y todo este espacio de negativo. Recordemos que estos dos términos se están multiplicando porque es el valor de la primera derivada. Entonces, negativo por negativo tendríamos un positivo para esta parte. Entonces, todo este pedazo se representaría con una línea continua porque así es como estamos representando la parte positiva. Ahora, pues ya sabemos qué le pasaba cuando x es igual a menos 1. Cuando x es igual a menos 1, pues tenemos el 0 en el primer término, y en el segundo término pues tenemos algo negativo, pero pues no nos importa porque ya es un 0. 0 por cualquier cosa, pues nos da el 0 que está ahí. Ahora, ¿qué le pasa a la primera derivada cuando está entre menos 1 y 0? Entre menos 1 y 0, en el primer término son valores positivos, así es como está representado de manera gráfica con esta línea continua. Mientras que en el segundo término son valores negativos entre menos 1 y 0. Por lo tanto, positivo por negativo nos da algo negativo. Entonces aquí tenemos cuando x está entre menos 1 y 0, tenemos algo negativo para la primera derivada. Ahora, ¿qué le sucede cuando está entre 0 y 2? Le sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque entre 0 y 2 para el primer término tenemos algo positivo, y entre 0 y 2 para el segundo término de la primera derivada es algo negativo. Por lo tanto, positivo por negativo en todo este espacio nos da algo negativo. Entonces tenemos toda esta parte negativa. Y bueno, pues ya sabíamos nosotros que cuando x es igual a 2, la primera derivada es igual a 0, de acuerdo a lo que habíamos encontrado, porque es un punto estacionario. Y pues también de manera visual lo podemos observar, ¿no? Porque cuando x es igual a 2, esto es 0. En el segundo término, multiplicado por cualquier cosa, pues nos da el 0. Sin embargo, cuando x toma valores después de ese valor estacionario igual a 2, en el caso cuando x es igual a 3, tenemos en el primer término algo positivo, que está representado por esta línea continua, y en el segundo término también tenemos algo positivo que está representado también por esa línea continua. Por lo tanto, positivo por positivo nos da algo positivo cuando x es igual, en el caso en el que x es igual a 3, y de hecho en los casos cuando x está entre 2 y 3. Por lo tanto, aquí sería una línea continua. ¿Vale? Entonces, como se puede observar, la primera derivada tiene este comportamiento en cuanto a su signo se refiere. Antes del menos 1, que es el primer punto estacionario, es positiva. Después del menos 1 es negativa, que es antes del 2, que es el segundo punto estacionario, y después del 2 es positiva. Entonces nosotros recordemos que habíamos dicho algo acerca de la primera derivada, del signo de la primera derivada, para saber si es un máximo o un mínimo. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que para los valores, bueno, si la primera derivada es mayor a 0, para las x menores a ese punto estacionario C, y la primera derivada es menor a 0 para los valores después de ese punto C, entonces aquí la conclusión es que C es máximo. Y habíamos dicho, por otra parte, que si los valores de la primera derivada son menores a 0 para las x menores a C, y los valores de la primera derivada son mayores a 0 para los valores después de C, entonces decíamos que este punto C es un mínimo. Es un mínimo, ¿no? Entonces ya nosotros encontramos una manera gráfica de representar
los valores de la primera derivada, el signo, mejor dicho, de la primera derivada, y pues eso nos va a servir de apoyo para saber si este punto estacionario que es igual a menos 1 y este punto estacionario que es igual a 2 es máximo o mínimo, o puede que no sea pues nada, ¿no? O sea, no puede que, ya habíamos hablado también de esos casos, donde a lo mejor es un punto estacionario, pero no necesariamente es un máximo o un mínimo de la función. En este caso vamos a decir si es máximo o mínimo local, porque estas definiciones, recordemos que son para máximo o mínimo local, y recordemos que están en un cierto intervalo, ¿no? Ese valor X. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso donde la primera derivada antes del punto estacionario es mayor a 0. Entonces, estamos acá en este caso. La primera derivada es mayor a 0 para los valores antes del punto estacionario. Entonces, ahí está. Este se está cumpliendo. Y la primera derivada es menor a 0 para los valores después de ese punto estacionario. Por lo tanto, podemos concluir que este punto estacionario, que corresponde a x igual a menos 1, es un máximo. Entonces aquí tendríamos que este es un máximo. ¿Vale? Ahora, ¿qué sucede con el segundo punto estacionario x igual a 2? Para los valores antes de ese punto estacionario, la derivada es negativa. Recordemos que la parte negativa, de forma gráfica, la estamos representando por esta línea punteada. Entonces, esto es negativo antes de ese valor estacionario, la primera derivada, y para los valores después del punto estacionario, la primera derivada es positiva. Por lo tanto, se cumple esta parte de aquí, entonces podemos decir que este punto x igual a 2 es un mínimo. Y con eso pues ya los clasificamos, ¿no? ¿Por qué? Y con eso llegamos al objetivo que nos pide el ejercicio. Clasificar los puntos estacionarios. Bueno, ya lo clasificamos. ¿Por qué? Porque ya después de encontrarlos, nosotros pudimos clasificarlos de manera que el punto estacionario x igual a menos 1 es un valor máximo y el punto estacionario x igual a 2 es un punto mínimo. Entonces los hemos clasificado y bueno, pues nada más lo que les iba a comentar acá en esta parte de la función, de la imagen de la función, es que como este valor x igual a menos 1 es un máximo, entonces debe de tener una representación gráfica así. Cuando x es igual a menos 1 toma un valor máximo y cuando x es igual a 2 toma un valor mínimo, que debe ser así. Entonces, y de hecho, pues nosotros si sustituimos esta x igual a menos 1 acá, podemos encontrar este valor de la función, y si sustituimos este x igual a 2 aquí, pues encontramos el valor de la función, ¿no? Este valor mínimo de la función acá arriba. Pero, pues de manera gráfica, debe de suceder esto. Y pues también corresponde a la teoría que hemos hablado, ¿no? O sea, que la primera derivada para los valores antes de este punto, pues es positiva, entonces tiene unas rectas aquí tangentes positivas, y la primera derivada después de ese punto son negativas, entonces viene acá de este lado. Mientras que cuando es mínimo, la primera derivada antes de ese punto son negativas y después de ese punto son positivas, ¿no? Que es lo que corresponde a lo que hemos visto con la teoría, y de manera visual se puede observar de esta forma. Entonces, pues esto es lo que complementa el video anterior, y con esto se complementa pues la clase de esta ocasión. Les ofrezco una disculpa porque se haya partido así
esta clase en dos videos. Les comento que hubo una falla ahí técnica, no sé qué es lo que sucedió, y no se grabó completo. Pero bueno, con esto finaliza la clase. Y bueno, pues ya que tenemos este ejercicio, lo que vamos a realizar, bueno, ya como tenemos este ejemplo, lo que les quiero pedir es que para la siguiente clase, por favor, tengan ustedes el siguiente ejercicio listo. ¿A qué me refiero? Que ustedes, por ejemplo, pues apliquen esto que acabamos de ver para la siguiente función. La función está definida como f de x igual a 6x al cubo entre x a la cuarta más x al cuadrado más 2. Entonces, ¿qué es lo que se pide en el ejercicio? Bueno, este es un ejercicio para que ustedes lo hagan, este es de tarea. Y por favor lo vamos a ver en la siguiente clase que tengamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que hacer lo que acabamos de ver en el ejercicio anterior. Para eso pues hay que hallar los puntos estacionarios. Bueno, hay que ver si esta función es derivable, es continua y derivable. Hay que hallar esos puntos estacionarios y después de esos puntos estacionarios pues clasificarlos, ¿no? Y analizar si hay mínimo, máximo, o pues probablemente no sea nada esos puntos estacionarios, ¿no? Entonces eso se queda como ejercicio. Por favor, pues hay que aplicar lo que les acabo de enseñar en este video. Y pues ya, entonces lo que seguiría después de esto es ver funciones cóncavas y convexas, y después vamos a ver la parte de optimización con restricciones de igualdad y desigualdad, y después llevarlo a una dimensión mayor. Todo esto que estamos viendo, hay prueba de la primera derivada, bueno, también falta la prueba de la segunda derivada, pero para dimensión más grande, ¿no? Porque hasta el momento tenemos solamente una dimensión, en R, pero necesitamos llevarlo a un mayor número de variables. Y pues bueno, pues sería todo por esta clase, bueno, por este video y por esta clase, que esta clase se conforma de estos dos videos. Y pues nos vemos entonces en la siguiente sesión. Recuerden que pues bueno, si tienen alguna duda o algún comentario, me lo pueden hacer llegar, ya sea por algún mensaje en Teams, por algún mensaje en WhatsApp. Ahí estaré atento. Por favor, intenten este ejercicio. Cuando lo intenten y tienen duda o comentario, pues también ahí voy a estar pendiente. Muchas gracias por su atención. Les ofrezco una disculpa otra vez por esta partición de videos. Por favor, vean los dos. Bueno, espero que hayan visto los dos ya. Y nos vemos en la siguiente clase. Saludos.